Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por invitarme a dar esta plática en este curso. Y bueno, les voy a platicar un poco de otro grupo de animales que son los colibríes, que son, eso sí, mis favoritos desde siempre, pero son mis favoritos, entre otras cosas, porque Luis me los enseñó como sus favoritos. La que sigue. Bueno, las aves son un grupo de vertebrados terrestres que tiene un poquito más de 10,000 especies en el mundo. ¿Cuántas más? Depende a quién le pregunten. Si son de los que a todo le ponen un nuevo nombre, pues entonces son como 10,800, y si son de los que son muy conservadores son como 10,100. Entonces, bueno, un poquito más de 10,000 especies en el mundo. Claramente hay mayor diversidad en los trópicos que en las zonas templadas de pájaros. Es un patrón biogeográfico ampliamente conocido, no nada más para los pájaros, sino para muchos otros grupos. Y de estas 10,000 especies de aves, me pasa la siguiente, 338 son colibríes. Los colibríes son una familia de pájaros que son únicamente americanos. Solamente la distribución actual de los colibríes es en América, y son mucho más diversos en la parte tropical de América, mucho más diversos en los Andes de Sudamérica, y la diversidad va decreciendo hacia las altas latitudes. De manera que en sitios como Alaska, por ejemplo, o el norte de Canadá, hay una o dos especies, y en Colombia, en los Andes, puede haber sitios donde hay, no sé, 40 especies en una sola localidad, y en todo Colombia hay 200 y pico especies, mientras que en todo México hay 58 especies. ¿La que sigue? Bueno, los colibríes son muy bonitos por muchas razones, pero tienen ciertas características que quiero que ustedes noten para que luego podamos avanzar en lo que les quiero contar. Son una familia de aves que son muy homogéneas. Todo mundo puede decir qué es un colibrí y qué no es un colibrí, al menos. A lo mejor no pueden llegar a la especie correcta, pero sí pueden saber que si es un pájaro que tiene el pico muy largo, que casi no tiene patas. Hay gente que me ha preguntado si los colibríes tienen patas, y sí tienen. Miren, ahí están las patitas del colibrí. Están chiquitas, pero sí tienen patas. Tienen el pico muy largo, y luego tienen las alas desproporcionadamente largas con respecto a su tamaño. Esos son colibríes. No hay ningún otro pájaro que reúna esas tres características en un solo animal. Entonces, cualquier cosa que uno ve volar y tiene estas tres cosas puede decir que es un colibrí, siempre y cuando tenga plumas, porque a lo mejor puede volar una polilla o un esfíngido y decir que es un colibrí, pero esos no tienen plumas. Entonces, si tienen plumas, es decir, son aves, y tienen el pico largo, las patitas muy cortitas y las alas muy largas y puntiagudas, seguro es un colibrí. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ya no hay que sigue. Bueno, esta familia se caracteriza además porque son aves muy chiquitas. El más chiquito del mundo es este que se llama Melisuga helena, que pesa 2.2 gramos, y como ustedes ven es un poquito más grande que toda la estructura esta que le podremos llamar goma de un lápiz. Este colibrí se distribuye solamente en Cuba y es el más chiquito del mundo. Es más o menos del tamaño de un abejorro. Y este es el más grande del mundo, que se llama Patagona gigas, claro, porque para nosotros los que estudiamos colibríes es un gigante absoluto, y pesa 24 gramos. No es muy grande ni muy gordo, pero es el más grande que hay en el mundo. Son entonces todos aves muy chiquitas. Si ustedes se fijan, aquí podemos corroborar las características. Este tiene un pico largo, aunque está de lado y no se ve bien. Tiene las alas muy largas, casi todo su cuerpo. Este las tiene más largas, y las patas son casi inexistentes en los dos casos. ¿La que sigue? Tienen el pico largo, pero puede ser de muchas formas. Este es un colibrí típico que podríamos ver en México, en la Ciudad de México incluso, que tiene el pico largo, puntiagudo y bien recto.
pero también hay algunos que lo tienen más o menos curvos, también hay algunos que lo tienen largo pero no tan largo, y también hay quien lo tiene curvo, curvo, curvo. Todos estos son colibríes. ¿La que sigue? Y hay unos que lo tienen extremadamente largo, como este señor encífera, que tiene un pico totote. ¿La que sigue? Y que visita flores que obviamente tienen unas flores ototas como este toloache. Este encífera es el que más grande tiene el pico y le mide casi 20 centímetros y es un animal que vive en los Andes en Sudamérica. ¿La que sigue? Los colibríes son muy notables por su gran capacidad de vuelo. Pueden volar en todas direcciones y son los mejores voladores del reino animal. Nadie en el reino animal puede volar como un colibrí. Pueden volar en todas direcciones, pueden ir para adelante, para atrás y pueden incluso mantenerse suspendidos en vuelo. Parece muy fácil esto de mantenerse suspendido en vuelo, pero no lo es tanto. Muchos animales, los murciélagos por ejemplo, vuelan muy bien, pero cuando van a acercarse a las flores a comer su alimento, se tienen que agarrar porque no pueden estar revoloteando enfrente de las flores. Entonces, los colibríes, para poder hacer eso, pues sus músculos representan el 30% de la masa corporal. Y sus músculos, no todos los músculos. Los colibríes son prácticamente pechuga. Todos los colibríes, cuando ustedes ven un colibrí, si lo ven gordito de algún lado es de la pechuga. Lo que más tienen es pechuga y esto es porque necesitan mover esas alotototas largas, puntiagudas y con una gran área. Tienen desde 80 hasta 200 aleteos por segundo, es decir, vuelan muy rápido. Intenten ustedes hacer 20 aleteos por segundo y van a ver que les va a costar mucho, serio trabajo. Y pueden alcanzar volando entre velocidades entre 50 y 95 kilómetros por hora. 95 kilómetros por hora es ir rápido en el coche, ¿no? 50 pues es como quisiera Mancera que fuéramos en las calles donde hay escuelas. Es decir, es despacito, pero ustedes van en el coche, ellos van volando, haciendo el esfuerzo de volar. Vuelan muy rápido, vuelan en todas direcciones y son los mejores voladores del reino animal. ¿La que sigue? Para poder hacer todo esto tienen que tener un metabolismo muy acelerado. Son como los ratoncitos que todo el tiempo tienen que estarse moviendo para obtener su alimento, o como los niños chiquitos. Luego los papás vemos a los hijos cuando están chiquitos y decimos, bueno, ¿y dónde se apaga este niño? Porque corren de un lado para otro, tienen el metabolismo muy acelerado. Los colibríes tienen la temperatura corporal además muy alta, llega hasta los 40 grados centígrados y no pueden pasar más de 10 minutos sin comer. Todo el tiempo tienen que estar comiendo, son unas máquinas de comer. Todo el tiempo tienen que estar comiendo y por eso los colibríes, digo yo, no son aves de jaula, porque no es que no nos gusten, sino que tener un colibrí significa hacerse el esclavo del colibrí. No pueden pasar más de 10 minutos sin comer, es decir, ustedes no se pueden ir al cine, la película dura 2 horas, tienen que darles de comer cada 10 minutos o el animal se muere. ¿La que sigue? Tienen este metabolismo súper acelerado, pero además tienen mecanismos para poder vivir en todas las altitudes y latitudes que hay en América y pueden vivir en zonas muy frías. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando en el invierno la temperatura es muy baja, lo que hacen los colibríes es que se hacen como si fueran ositos, digamos, porque son un poco más pequeños. Un colibrí de 3 gramos, que son comunes en la Ciudad de México, lo que hace para poder pasar la noche sin comer y poder amanecer vivo es entrar en una cosa que se llama torpor. Y el torpor es como si el colibrí se fuera a hibernar, pero solamente noche con noche. Los ositos se van a hibernar y se quedan ahí pues un buen de meses en su cueva. Los colibríes dejan caer su temperatura corporal todas las noches hasta la temperatura basal y entonces están como desmayados hasta que sale el sol, se pueden calentar un poco y pueden volver a comer. Porque si no, con esas temperaturas, para poder mantener su metabolismo, tendrían que comer en la noche, y los colibríes en la noche duermen. No duermen volando, duermen agarraditos en una ramita, porque sus patitas son chiquitas, pero sí existen, entonces sí se pueden agarrar de una ramita.
Si ustedes tienen la suerte, o no sé cómo llamarlo, de encontrarse un colibrí en torpor en la noche, en una noche fría, lo van a poder ir a la rama, agarrarlo y el colibrí no se va a mover. Es como si estuvieran muertos o desmayados. Y se dice que en algunos de los códices los antiguos pobladores de América decían que estaban muertos en vida. ¿Y por qué decían esto? Porque claro, si vas en la noche y lo encuentras como desmayado y al día siguiente ya se fue, quiere decir que resucitó. No resucitó, en realidad el colibrí estaba vivo, está en torpor y al día siguiente sale de su estado de letargo para volver a ser el mismo rápido y furioso, como dice Luis, que visita todas las flores. ¿La que sigue? Tienen otra característica que es muy importante, que es que tienen la lengua muy larga y además es protráctil. Si ustedes han abierto algún colibrí, y espero que si no lo han abierto, pues no lo abran, mejor créanme a mi foto, que yo sí he abierto algunos en la vida. Los colibríes tienen la lengua insertada en la parte de arriba de la cabeza. Y así es como cuando está adentro. Cuando el colibrí quiere sacar su lengua, lo que pasa es que sale por el pico, la sacan aquí, y entonces una lengua que está formada por dos partes planas, se junta y se forma como si fuera un popote. Se junta como cuando ustedes hacen taquito la lengua y hacen un tubo con su lengua, se junta en el pico, y cuando la sacan la utilizan como si fuera un popote para extraer el néctar. Cuando yo comencé a estudiar, para que vean que el Pleistoceno estaba cerca, se decía que los colibríes no podían succionar, que nada más podían extraer el néctar por capilaridad, como cuando ustedes les dan una coca y le tapan al popote y entonces la coca sube al popote y ustedes sacan el popote y se toman la coca del popote. Así decían que solamente así podían sacar el néctar los colibríes, y que por eso el néctar de las flores era no muy concentrado, porque si ustedes a la coca le echan azúcar y la hacen muy viscosa, ya no sube al popote, la capilaridad baja y ya no la pueden subir así. Recientemente se han hecho trabajos y se ha visto que los colibríes sí sacan el néctar por capilaridad en el 80% de las ocasiones, pero también pueden succionarlo de manera activa, es decir, también pueden tomar como si ustedes chuparan del popote de la coca. ¿La que sigue? Otra característica de los colibríes es que sus plumas son iridiscentes, es decir, que no presentan un color, o no presentan solamente un color físico, sino que cambian cuando les da la luz del sol. ¿La que sigue? Sin sol, ustedes verían a los colibríes de esta manera, son todos cafés. Por eso cuando vienen y me dicen, es que vi un colibrí precioso, y les pregunto, ¿cómo era? Dicen, café. Dicen, bueno, tenías que haberte esperado a que le diera un poquito de sol para decirme un poquito más. Todos los colibríes son cafés si no les da el sol. Entonces, cuando les da el sol, se revelan los colores que deben de decirme para que yo les pueda decir una aproximación a la especie. No, los colibríes son cafés ni verdecitos. Tienen muchos colores, como pueden ver aquí, pero solamente se les ve cuando les da la luz del sol. ¿La que sigue? Otra característica de los colibríes es que su esqueleto es poroso. Evidentemente, siendo tan chiquitos, si su esqueleto estuviera completamente osificado, no podrían volar porque les pesaría muchísimo el esqueleto. Entonces, la cabeza, el cráneo de los colibríes nunca se alcanza a osificar. No sé si ustedes habrán tocado alguna vez la cabeza de un bebé. Cuando los bebés son bebés chiquitos que tienen la mollera abierta, su cráneo no está completamente duro como el que tenemos nosotros. Pues a los colibríes, si ustedes le tocan la cabeza, siempre lo tienen como un bebé recién nacido. Es decir, está como que el hueso no es completamente duro, solamente es como una capita de hueso, y si le hacen duro en la cabeza, llegan hasta los sesos. Ningún hueso está completamente osificado. Aquí pueden ver la quilla, que está completamente transparente, incluso en ese montaje del esqueleto, y son muy porosos como todas las aves y nunca alcanzan la osificación completa. Tienen el esqueleto bastante blandito, por decirlo de alguna manera. ¿La que sigue? ¿Cómo es la diversidad de colibríes en México?
y en el mundo. En México hay 58 especies, 57 puse aquí porque al final les voy a contar cómo ha cambiado la taxonomía de las especies en el reciente, digamos. 17 especies están en Estados Unidos y Canadá, se comparten en Estados Unidos y Canadá, esto es un decir. En 14 especies están aquí, en la franja fronteriza, y en todo lo que sigue nada más hay, pues como hasta acá 4 especies, y como de acá para acá 2 especies. Es decir, la diversidad baja considerablemente conforme nos movemos hacia latitudes altas. Y en el mundo hay 338 especies. La zona con más especies en el mundo es la parte donde están los Andes, en Colombia, en Ecuador, en Perú. En la Amazonía tenemos otro componente interesante, pero la zona más diversa del mundo es en esta franja del continente. ¿La que sigue? En México tenemos de las 338 especies, hay 57, en realidad hay 58, y bueno, de esto es de lo que vamos a hablar un poquito en esta plática, por tener esta plática que ver con la sistemática en la biología. ¿La que sigue? Bueno, además de todo lo demás, los colibríes son muy importantes en diversos aspectos, y uno es la cultura. Todas las culturas mesoamericanas tienen al colibrí que se relaciona con alguno de sus deidades. Por ejemplo, y no les voy a decir todos porque hay muchísimos ejemplos, solamente seleccioné algunos. Este señor, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol, en Tenochtitlan, es el patrón de Tenochtitlan, es una de las deidades más importantes en la cultura mexica, y él en su tocado, en todas las representaciones que se hace de su tocado, de Huitzilopochtli, tiene en el tocado un colibrí, ¿no? Que tiene las características, no tiene patas, tiene el pico largo, tiene las plumas muy largas, que sería la representación de sus alas. En todos los tocados de Huitzilopochtli hay un colibrí, y Huitzilopochtli significa colibrí zurdo, y es el dios de la guerra y el sol en la cultura mexica. ¿La que sigue? Y los colibríes están en todo. Esta es una vasija de la cultura zapoteca que está en el Museo de Antropología, que tiene un colibrí representado en la parte externa. Este es un códice donde está también representado el colibrí, relacionado con las flores, por lo tanto relacionado con el amor, con la fecundidad, que es una de sus labores ecológicas más importantes. Y en la actualidad, pues bueno, aquí está mi hija y la hija de un amigo que estudia pájaros, y las dos tienen tatuado un colibrí, ¿no? Claro que tienen la influencia fuerte de sus padres, pero muchos de ustedes han de tener tatuado un colibrí, que es la representación moderna de la influencia de los colibríes en la cultura. ¿La que sigue? En el arte, aquí está Frida Kahlo, en un autorretrato, y tiene un colibrí colgado del cuello. Este es un cuadro de Manuel Carranza que está en el Museo de Arte de la Ciudad de México, y está el colibrí visitando, y se llama algo así como El amor del colibrí. Siempre han estado muy asociados a dos cosas, uno a la guerra y al sol, y otro al amor y a la fecundidad, y por eso están muy asociados al hombre. ¿La que sigue? Su importancia biológica nos habla de por qué se les asocia con la fecundidad y el amor. Los colibríes comen en un 90% néctar que producen las flores de las plantas para atraer a los colibríes, pero no es como para atraer a los colibríes de manera gratuita, sino que es para que ellos vayan a las flores, tomen este néctar, que es una recompensa, y polinicen a las plantas. Es decir, les ayuden a las plantas, que son sésiles, a mover su polen de las anteras de una planta a los estigmas de otra planta para poder realizar la reproducción sexual. Es decir, están asociados con la fecundidad de las plantas, con la producción de los frutos, y por lo tanto se les ha asociado en las culturas ancestrales con la fecundidad. ¿La que sigue? Quiero que cambie con esto y no cambie. Bueno, polinizan, más del 80% de las plantas con flor requieren un polinizador,
Más de 200,000 especies de animales polinizan y muchas especies de plantas dependen completamente de los animales para reproducirse. Aquí está representado lo que les decía. Los colibríes visitan un poco más de 1,300 especies de plantas, aunque hay quien dice que un poco más de 4,000. La verdad es que no sabemos. Todas son estimaciones de lo que se ha estudiado que visitan los colibríes. No tenemos una idea muy clara todavía, pero los animales son muy importantes en la polinización porque además entre estas especies de plantas hay algunas que son cultivadas, de las cuales dependemos nosotros para nuestra alimentación. ¿La que sigue? 90% de plantas vasculares terrestres depende de ellos. ¿La que sigue? Y muchos productos como estos frutos que vemos en un mercado dependen de algún animal para poderse producir. Los jitomates dependen de abejas para poderse producir, los plátanos dependen de algunos murciélagos para poderse reproducir, los colibríes polinizan algunas especies de piñas, algunas especies de plantas y muchas especies de plantas silvestres. Las abejas son muy importantes en la reproducción de muchos de los cultivos, manzanas, peras, algunos chiles, algunos frijoles, requieren de estos animales para poderse reproducir. Entonces los polinizadores son muy importantes para mantener la seguridad alimentaria de los humanos. Sin polinizadores comeríamos pues algunas cosas, pero no lo que requerimos para vivir en buena forma. ¿La que sigue? Bueno, ustedes me van a decir, ¿yo qué tengo que hacer aquí? La taxonomía de las aves es de las mejores estudiadas y es el contrario de lo que decía Valeria. Para poderle poner nombre a una bacteria, bueno, tiene uno que ser pariente de Einstein. Los nombres de las aves en realidad ya están más o menos dichos, pero todavía hay un montón de cosas que se describen todos los días. Para empezar, todavía se describen nuevas especies y ahorita les voy a decir la última que se describió para los colibríes. Y la otra es que ustedes busquen en internet híbridos de colibríes y hay los que quieran, un montón. Entonces quiere decir que así resuelto, pues todavía no está. Y aquí les pongo uno que hay una foto por ahí. Este colibrí es un híbrido entre entre un Celasphorus rufus y un Celasphorus calliope, que antes se llamaba Stellula calliope. Y entonces le salió la garganta del calliope, le salieron los colorcitos, le salió la parte blanca, muy blanca aquí del calliope, y le salió las plumas de la cola como un rufus, que además son las características diagnósticas, etcétera. Tiene el puntito de atrás como si fuera un rufus. Es un híbrido de estos dos. ¿Y por qué son híbridos? Porque si ustedes ven la hembra de un Celasphorus rufus y la hembra de un Celasphorus calliope, pues son prácticamente iguales. Entonces, ¿cómo le hacen los machos para distinguir si es calliope o si es rufus? En una especie que además sí cantan, pero no cantan como ruiseñor. Tienen unos cantitos específicos que no voy a reproducir porque se reirían todos de mí de manera inmediata. La que sigue. En 2014 se describió la última especie de colibríes, que la describieron el doctor Navarro, que es uno de los más importantes taxónomos de la avifauna mexicana, y Enrique Arbeláez Cortés, que es un alumno de doctorado de él, y es Phaetornis, que se llamaba antes Phaetornis longirostris, y ellos estudiaron las tres distribuciones, las tres subpoblaciones de esta especie, que es la que está en el Pacífico mexicano, la que está en el Golfo y Centroamérica y la que está más hacia Suramérica. Estudiaron primero la morfología, que como ustedes pueden ver, pues no hay muchísimas diferencias. Nada más como que se ve un poquito más chiquito que como que la colita de está más cortita que la colita de pero pues uno tiene que ver a todos estos para darse cuenta de esas cosas. Si uno lo ve en el campo, difícilmente sabría cuál podría ser cuál de estos, pero sí tienen distribuciones separadas. ¿La que sigue?
hicieron la parte genética y entonces ya se dieron cuenta que en efecto había haplotipos que solamente se encuentran en la parte del Pacífico mexicano, otros que se encuentran, además otros que se encuentran en la parte este de México, y entonces llegaron a la conclusión, además tienen suficiente separación, de que esta especie Longirostris se podría dividir en Phaetornis mexicanus y Phaetornis Longirostris, mexicanus el del Pacífico mexicano y Centroamérica, y Longirostris el que está en la parte más del este del Golfo de México y que llega hasta Sudamérica. ¿La que sigue? En 2014 tuvimos el gusto de publicar este librito que se llama Los colibríes de México y Norteamérica, que es una guía de campo que nos tomó muchos años de trabajar, y en el mismo año, si ustedes se fijan en que se describió la última especie, nosotros tuvimos el tino de publicar este libro, la que sigue. Entonces en ese libro viene solamente Phaetornis longirostris, que es este individuo, y nosotros pusimos un mapa muy lindo en donde están las dos distribuciones. Y cuando estábamos presentando el libro ya sabíamos que había dos especies, pero pues ya no había mucho que hacer, el libro estaba impreso. Y lo que es peor, ese libro se ha vuelto a reimprimir 3 veces, es decir, ya se han impreso 9,000 ejemplares de ese libro y en los 9,000 solamente viene esta especie y no lo hemos podido cambiar porque no nos ha dado la vida para hacer 2 fichas, 2 mapas y no sabemos muy bien qué hacer con el dibujo porque los dos son iguales, ¿no? Entonces, tendrías que hacer el dibujo y luego ponerle ahí algo de genética para que se pudieran dar cuenta que son diferentes aunque son iguales las dos especies de este ermitaño mesoamericano que se llama Phaetornis longirostris, ahora Phaetornis mexicanus y Phaetornis longirostris. ¿La que sigue? Y además la taxonomía de los colibríes no nada más es eso, sino que hay un montón de cambios recientes. Que ya lo habíamos visto, que les había enseñado por ahí, que había un híbrido con Celasphorus rufus, que es Celasphorus calliope. Todos los que somos un poquito viejitos, antes de decirle Celasphorus calliope, lo que se nos viene en la mente es Stellula calliope, que es el nombre que tuvo durante muchos años. No se ve muy bien, pero desde 1800 y tanto se llamó Stellula calliope. Después se fue revisando la taxonomía hasta que en el 2003, en el 54 suplemento de la OU, que acabaron con todos los colibríes y le cambiaron el nombre a un montón de especies de colibríes porque les dio el ímpetu cambiador de nombres de colibríes, le pusieron Celasphorus calliope, porque se ha visto que está más cerca al grupo de Celasphorus, al género Celasphorus, que a esta estélula que no era había muy poquitas especies reconocidas. Entonces lo volvieron a Celasphorus calliope apenas en 2013. En este 2013, en ese suplemento, le cambiaron el nombre como a otras 7 especies de colibríes, con lo que él nos dice que en esta familia de aves, que es muy homogénea, que podemos distinguir muy bien, que se ha estudiado muchísimo, todavía el día de hoy la nomenclatura, digamos, sigue su curso y siguen cambiándole el nombre y encontrando cosas nuevas, principalmente porque ahora se están estudiando de manera genética, pero lo que les quiero decir es que no se ha acabado. Todas esas hembras que son iguales y que estoy segura que los machos no distinguen y por eso hay tantos híbridos, pues habría que ver qué es lo que está pasando ahí, porque además antes muchas de las especies estas que tienen las hembras idénticas, se decía, no importa, Celasphorus rufus está en el oeste y Celasphorus platycercus está en el este. Pues sí, pero ahora como podemos ver en ese libro que les mencioné, los del este se están yendo al oeste y los del oeste al este, entonces seguro ya están mezclados. Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Pues quién sabe. ¿La que sigue? Pero si hablamos de la evolución del grupo, pues las historias son un poco más complicadas. En 1998, Gary Stiles y en muchos otros artículos posteriores, dijo que los colibríes se originaron y se diversificaron aquí, en los Andes de Sudamérica. Él lo dijo por su conocimiento más que amplio de la historia natural de los colibríes. No en ese entonces, un poco después,
En el grupo de trabajo de Luis Eguiarte nos hizo leer el artículo donde decía el origen de los colibríes en Sudamérica, y él nos dijo, lo tienen que leer letra por letra. Y letra por letra lo leímos, hicimos seminarios, nos lo aprendimos de memoria. Me cae que yo ese artículo sí me lo sé de memoria. Y ahí nos convencimos, somos los más convencidos seguidores de que los colibríes se originaron en los Andes de Sudamérica y después radiaron hacia Norteamérica, formándose los clados mucho más jóvenes de colibríes que tenemos en Norteamérica. Y todo el mundo creyó esta teoría durante muchos, muchos años, y Gary Stiles siempre fue como que el inventor de la teoría de dónde se habían diversificado los colibríes. Gary Stiles se basó solamente en evidencia empírica de la historia natural que él conoce muy bien de los colibríes en Centroamérica y después en Sudamérica. Porque quiero decirles que, como les puse al principio, si se fijaron, el esqueleto de los colibríes es poroso, es muy delgadito, y entonces casi no hay fósiles. Todo el mundo decíamos, es que no hay fósiles, no hay registro fósil, lo que diga Gary es ley. ¿La que sigue? Bueno, pero si empezamos a pensar un poco más atrás en la historia, el grupo más cercano de los colibríes, o el pariente más cercano de los colibríes, que forman parte del mismo orden, son los vencejos. Si ustedes se fijan, sí se parecen los vencejos, les falta el pico largo porque estos los tienen extremadamente cortito, pero tienen las alas muy puntiagudas, muy largas, y prácticamente no tienen patitas, aunque sí tienen patitas también. Estos dos, el origen de los vencejos se tiene más o menos bien estudiado, y es en el Viejo Mundo, en el orden Apodiformes, del cual hay dos familias, los vencejos, Apódide, y los troquílidos, que tenemos a todos los colibríes. Pero los colibríes nada más hay aquí, vencejos hay en todo el mundo. Hay vencejos del Viejo y del Nuevo Mundo, y colibríes nada más hay aquí. Entonces, bueno, se postulaba que habían caído como por aquí se habían originado, digamos, los colibríes como tal, y de aquí habían diversificado hace, no sé, los 65 millones de años. ¿La que sigue? Pero de repente en Alemania se encontraron estos fósiles que pues parece que son colibríes, ¿no? Tienen los picos muy largos, si usted existen todas las medidas de todos los huesecillos, y todos los huesecillos parecen ser unos colibríes ancestrales, pero resulta que están en Alemania, y están en Alemania más o menos hace 30 millones de años, que son lo que tiene de edad esos fósiles. Cuando apareció este artículo que apareció en Science en el 2005, pues todo el mundo dijimos, bueno, y entonces se originaron estaban en Alemania hace 30 millones de años, y luego los más jóvenes son los de Sudamérica. Pues no está como muy fácil la explicación. ¿La que sigue? Entonces se comenzó a estudiar la filogenia de los colibríes basados en datos moleculares, porque los datos morfológicos nos sirven poco, es una familia tan homogénea, con tantas características en común, que es muy difícil con datos morfológicos llegar a grandes teorías. Además, todos tienen el mismo hábito, todos comen néctar, entonces no está tampoco trivial. Entonces, bueno, ya sabemos que hace 30 millones de años había colibríes en Alemania, lo cual a la gente en Europa los pone muy contentos. Siempre han querido tener colibríes toda la vida, siempre. Y que haya aparecido un fósil en Alemania ya hace que los colibríes sean alemanes en origen, no americanos, y eso los pone extremadamente felices a los alemanes. No sabes lo orgullosos que están de esos hallazgos. Pero esto lo único que nos quiere decir es que si se originaron aquí, en Alemania, hace estos años, la única forma que pudieron colonizar América es por el estrecho de Bering hasta llegar a Sudamérica. Pero entonces lo que querría decir es que estos colibríes de aquí deberían de ser más viejos que estos de aquí, contrario a lo que dice el doctor Gary Stiles. ¿La que sigue? Y entonces, bueno, se empezó a hacer la filogenia, y encontraron que no, que los colibríes en América más viejos son estos, como decía Gary Stiles. Los colibríes de Norteamérica son bastante más jóvenes, y ahorita les voy a enseñar los datos de la filogenia. Pero entonces lo que dijo el que hizo la filogenia, que es McGuire, en 2014, es, bueno, en efecto, los colibríes colonizaron a través del estrecho de Bering, llegaron hasta Sudamérica, hasta los Andes en Sudamérica, y luego algo pasó, que no sabemos muy bien qué es, que se extinguieron todos estos
todas las horrorosas taches rojos es que se extinguieron y no quedó ninguno. Y entonces aquí diversificaron y luego volvieron a colonizar. Eso es lo que nos dicen con la nueva filogenia. ¿La que sigue? Que hay una colonización, más o menos hace 33 millones de años se colonizó Suramérica, y los colibríes de acá tienen más o menos hace 20 millones de años, y la colonización fue por el puente aquí que se hizo en Centroamérica hacia Norteamérica. ¿La que sigue? Y ahí es cuando se formaron todos los clados que conocemos en la filogenia de hoy. Los más antiguos son los ermitaños y los topaces, y por eso le puse a la plática de las joyas. No crean que me volví loca con lo de las joyas. Los colibríes, si nosotros los queremos ver en la forma filogenética, todos tienen nombres de joyas: esmeraldas, bueno, menos las abejas, pero esmeraldas, gemas de montañas, coquetas, brillantes, mangos, todos son algún tipo de joya. Como diría mi amigo Adolfo Navarro, son la joyería de las aves. Ahí están. Y entonces lo que encontraron en los estudios filogenéticos es que estos dos son los basales de los que surgen todos los demás, y estos, los ermitaños y los topaces solamente hay en Sudamérica, y los ermitaños hay en Norteamérica, pero muy poquitos. ¿La que sigue? Este es el artículo original donde refieren esto de la filogenia. ¿La que sigue? Y lo que le sale en la filogenia es básicamente eso: los topaces, que están representados por una especie, por Patagona gigas, el colibrí gigante ese que vieron ahí, son la parte basal de la filogenia. Después los ermitaños, y de ahí para arriba. Y más o menos hace 22 millones de años surgieron los 9 clados. Calculan las tasas de diversificación, algunos la tienen más rápida que otros, pero todos tienen altas tasas de diversificación, pero los norteamericanos tienen mayores tasas de diversificación y tienen tiempos de aparición y de diversificación posteriores a los suramericanos. ¿La que sigue? Entonces, bueno, sabiendo esto, pues parece ser que la única explicación posible es esta de que los colibríes se extinguieron en Norteamérica y después volvieron a colonizar. A todos nos suena un poquito raro, porque se extinguieron todos, no quedó nada. Pues aparentemente eso es lo que parece. En el artículo usaron casi todas las especies de colibríes, usaron 284 y 338, no les faltaron muchas. Es decir, ¿qué es lo que pasó en la evolución de los colibríes? Pues todavía no sabemos bien. Muchos no nos creemos todavía, pero debe ser porque somos viejitos y nos creímos tanto eso de que se originaron en Sudamérica, que verlos originados en Alemania nos da como un poquito de pena. Pero algún día se sabrá, algún día que avancen un poco más los métodos, sabremos un poco más. No sé si vamos a encontrar fósiles, porque es muy difícil la fosilización de un esqueleto como el que tienen los colibríes. Entonces tendremos que usar otros métodos para poder llegar a respuestas más claras a este respecto. Ahora, recientemente se han comenzado a estudiar no nada más la filogenia de los colibríes, sino el acoplamiento, como lo que decía Luis en algunas de sus transparencias, entre la filogenia de los colibríes y la filogenia de las plantas de las que se alimentan. Porque si dependen tanto de las plantas de las que se alimentan, pues esperamos que existan procesos como los que describió Luis, como de coevolución entre las plantas y los colibríes que las visitan. Además, cuando se describió esto de la coevolución, el mejor ejemplo, y el que salía en todas las revistas, eran los colibríes, porque es muy lindo como el tamaño del pico del colibrí se adapta perfecta y exclusivamente al tamaño de las corolas. Entonces era como el mejor ejemplo. Entonces, bueno, estos autores, Abrancevich y Metal, en 2015, publicaron un análisis de poquitas especies y poquitos clados, unos en Centro y Norteamérica, comparándolos con las tierras altas del Suramérica, tratando de ver si los tiempos de divergencia coincidían entre los grupos, entre las plantas y los colibríes, y si esto era congruente con la hipótesis de la migración que había planteado Maguire en el 2014. ¿La que sigue?
Y entonces, bueno, llegaron a ciertas conclusiones. Ellos pusieron muy poquitas especies, estas son las que analizaron en Centro y Suramérica, como ustedes pueden ver aquí, son algo así como 20 y tantas especies, lo cual no es congruente con todas las especies que hay en Centro y Norteamérica, pero analizando esto y las plantas que ellos visitan, solamente utilizaron estudios donde el registro de visita fuera empírico, lo hubieran hecho en el campo y no fuera una abstracción por el color o por la forma de la flor, sino que hubiera algún dato más duro de que sí visitaban esas especies. Y entonces encontraron varias cosas. Encontraron que estos sistemas más o menos tienen entre 6 y 7 millones de años. Encontraron que, no lo ven ustedes, pero créanme, que los tiempos de origen de cada una de las especies aquí no concuerdan con los de las plantas. Encontraron que los colibríes son altamente generalistas, es decir, que visitan muchas de las plantas disponibles y entonces a lo mejor por eso no coinciden con los tiempos, pero que también las plantas son visitadas por un amplio número de colibríes. Es decir, no hay colibrí que se especialice en una planta porque no podría hacerlo, las flores de la planta no están todo el año y ellos tienen que vivir todo el año, y no hay plantas tampoco que se especialicen en un solo colibrí, porque además como son tan homogéneos como familia, están especializados en el gremio como tal. En estos triángulos rojos son los grupos de plantas que están especializados para colibríes, como Castilleja, que tiene 23 especies y aquí están puestas las 23 especies juntos, o Aquilegia, que tiene 6 especies, están puestas todas juntas, o Hipomopsis, que también es un como grupo, ¿no? Entonces, pues si analizan Suramérica, la que sigue, en efecto son más viejos las asociaciones. Aquí analizaron menos especies de colibríes y menos especies de plantas, a pesar de que son más especies de colibríes y más especies de plantas, pero no tenían registros tan puntuales. Pero también se ve lo mismo, tampoco hay concordancia entre los tiempos de origen y los tiempos de origen, y también hay mucho generalismo de los colibríes hacia las plantas y de las plantas hacia los colibríes. Entonces ellos concluyen que estos sistemas son generalistas y que no pueden documentar ellos procesos de coevolución claros al empatar, digamos, ambas filogenias. ¿La que sigue? La que sigue. Bueno, una alumna mía que espero que algún día termine y algún día que esté esto publicado, aunque si ustedes la conocen, por favor ya díganle que se reciba, que se llama Claudia Rodríguez Flores. Llevamos ya bastante tiempo trabajando con el doctor Francisco Ornelas en el INECOL y nosotros tratando de hacer una cosa más o menos parecida. Nosotros buscamos trabajos en donde las interacciones estuvieran debidamente reportadas, y encontramos más o menos 174 trabajos, 4.556 interacciones, 293 especies de colibríes y 1.305 especies de plantas. La que sigue. Y hicimos como un análisis de redes para tratar de ver qué cosas había en la red que nos pudieran decir algo de esta interacción. Y entonces encontramos varias cosas interesantes. Abajo están las plantas, nosotros estudiamos colibríes, por eso aquí hasta le pusimos el nombre y las fotos, y aquí abajo nada más son puntitos. Pero están todas las especies de plantas, créanme, las que visitaron. Lo primero que se le ve a esta red es que cada especie, cada grupo, porque estos son los clados, las coquetas, las gemas, los mangos, etcétera, son altamente generalistas. Estos son los basales, los topaces y los ermitaños y los brillantes. Y si ustedes ven, estos son menos generalistas o tienen menos enlaces en la red que las esmeraldas o las abejas, que son altamente generalistas y visitan lo que sea. ¿La que sigue? Si nosotros a esta red le ponemos la morfología de los colibríes, podemos ver que estos, los basales, son más grandes, son los más grandes entre los colibríes, y estos son más chiquitos o de tamaños intermedios. Es decir, los chiquitos y de tamaños intermedios tienen muchas más conexiones con las plantas que los de tamaños grandes. ¿La que sigue? Si nosotros ponemos los picos, encontramos que estos grandotes son los que tienen los picos absolutamente curvos, que son los basales en la filogenia, y son los que tienen menos conexiones, que también es muy lógico, porque si tú tienes un pico así, para comer de una flor completamente recta, pues tienes que hacer un malabar espectacular.
En cambio, si vas a comer de una heliconia que tiene las flores así de curvas, pues la puedes comer bastante fácil. Entonces, el rango de flores al que puede tener acceso un bicho con un pico así, a un bicho con un pico así que es recto y lo puede meter en donde sea, pues es diferente. Entonces, estos colibríes que son más nuevos, digamos, filogenéticamente, tienen características que les permite ser más generalistas, son más generalistas, visitan más especies de plantas, y los sistemas más jóvenes son mucho más generalistas que los sistemas más viejos. ¿La que sigue? Las plantas que visitan, pues estas que tenemos aquí son las más absolutamente generalistas, las que más visitas tuvieron. Y si ustedes ven, pues sí, tienen corolas largas, tubulares, a donde el pico ese que les mencionaba, que es largo y tubular, será el que más visitas puede generar. Porque además luego me preguntan, ese colibrí de piquito tan cortito puede llegar aquí, pero acuérdense de la lengua, acuérdense del dibujito de la lengua. Cuando el colibrí se acerca a la flor, mete su pico en la flor, saca la lengua inmediatamente, entonces puede duplicar el tamaño de su pico con la lengua y llegar hasta el néctar y comerse el néctar. Ahora, cuando más tengan que hacer esto, pues menos van a entrar en contacto con las partes reproductivas de las plantas y puede que sean robadores de néctar, pero ese tema no lo voy a tocar hoy, y es otro tema que podemos platicar si alguno quiere con algún detalle, porque he dedicado algunos de los años de mi vida a estudiar eso. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos las plantas. Abajo lo que hicimos aquí es ponerle plantas que tengan los síndromes de polinización. Los síndromes de polinización es algo que definió Faegri y Van der Pigel, y pusieron, que es otro trabajo que leí, letra por letra en aquellos círculos de discusión que hacíamos en el laboratorio incipiente en aquel entonces del doctor Eguiarte, porque éramos muy poquitos en aquel entonces siguiendo a Luis. En esos entonces vimos claramente que hay algunas plantas que tienen flores largas, tubulares, rojas, con a veces péndulas, y que esas son las que les llaman ornitofílicas, por lo menos en cuanto se refiere a América. Y que hay otras plantas que tienen las flores abiertas, que tienen plataformas, que tienen el estambre, el polen expuesto, como las compuestas, por ejemplo, que pueden ser visitadas por abejas, y que hay otras plantas que producen néctar de noche, que son visitadas por murciélagos, y que tienen que tener algún sitio donde los murciélagos se puedan parar para que puedan llegar al néctar. Entonces, basándonos en esos síndromes, clasificamos a todas las especies de plantas, y entonces lo que vimos es que las plantas que tienen más el síndrome de colibríes están situadas en los lugares donde más conexiones hay con los grupos que son más generalistas. Esto también está ordenado en orden filogenético con la filogenia de las plantas que pudimos encontrar, aunque no somos muy botánicos que digamos. ¿La que sigue? Entonces, hay muchos datos al respecto, pero en realidad poco podemos decir a ciencia cierta. Podemos decir que los colibríes ancestrales visitan menos especies de plantas, que tienen picos más especializados, que son más grandes, y que visitan plantas que en la filogenia están situadas en lugares más viejos. Podemos decir que los tiempos de diversificación, según el artículo de Abrancevich, no concuerdan, entonces muy probablemente son procesos más de adaptación local que de coevolución. Pero todavía hay muchísimas preguntas que no tenemos cómo contestarlas. Si todavía no podemos resolver bien a bien preguntas de taxonomía, de sistemática básica, tampoco podemos llegar a comprender muchas de las cosas. Es más, la evolución en los colibríes no la podemos decir a ciencia cierta que así fue. ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Cuántos años hace que se extinguieron todos los de Norteamérica para ser reemplazados por unos nuevos? ¿Cómo eran las plantas en esos entonces? No sabemos muchas cosas. Entonces, como decía Luis, esperemos que muchos más investigadores se formen a estudiar este grupo tan bonito de los colibríes y todas estas cosas tan interesantes, utilizando los métodos tan modernos que vimos en las dos pláticas anteriores. ¿La que sigue? Gracias a todos por escucharme.